Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que estoy segura que les va a encantar. Vamos a desentrañar un misterio, a explorar un rumor que se ha convertido en tema de conversación, el regalo más increíble que Demet Özdemir le dio a Can Yaman. Sí, han leído bien. ¿Se imaginan que podría ser? Algo que dejó a todos boquiabiertos, algo que va más allá de lo material. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, a especular con fundamento y quizás, a descubrir la verdadera historia detrás de este fascinante gesto. Si son fans de Demet y Can, o simplemente les gusta el chisme con sustancia, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Su química en pantalla en la serie Erkencikus trascendió la ficción y capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una pareja icónica, y la admiración del público por su talento y carisma es innegable. Pero más allá de su éxito profesional, la vida personal de estas dos celebridades siempre ha sido objeto de gran interés. Y es precisamente su relación, o la que se rumorea que existió, la que nos trae hoy aquí. Se habló mucho de un romance entre ellos, de una conexión especial que iba más allá de las cámaras. Y en medio de toda esa especulación, surgió la historia de un regalo. Un regalo que, según los rumores, fue extraordinario. Ahora, es importante recalcar que mucha de la información que circula sobre la vida privada de las celebridades proviene de fuentes no oficiales, de filtraciones, de comentarios en redes sociales, o de la interpretación de hechos. Sin embargo, hay veces en que ciertas anécdotas, ciertos detalles, adquieren tal fuerza y resonancia que es difícil ignorarlos. Y la historia del regalo de Demet a Can es una de esas. Se dice que no fue un regalo cualquiera. No fue una simple joya, ni un coche de lujo, ni algo que se pueda comprar en cualquier tienda. Se habla de algo personal, algo íntimo, algo que reflejaba un conocimiento profundo del otro, de sus sueños, de sus pasiones. La especulación ha sido un componente constante en la narrativa de su presunta relación, y este regalo se ha convertido en un punto focal, un símbolo de la profunda conexión que los fans creen que existió entre ellos. ¿Qué podría ser ese regalo tan especial? Las teorías son muchas y variadas, cada una tejiendo un tapiz de posibilidades que reflejan tanto la personalidad pública de los actores como los deseos anhelados por sus seguidores. Algunos sugieren que podría haber sido algo relacionado con el arte, ya que ambos tienen inclinaciones creativas. Can Yaman, además de ser actor, tiene formación en Derecho y un gran interés por los deportes y la vida al aire libre. Es un hombre que parece disfrutar de la intensidad en todas sus facetas, desde el entrenamiento físico hasta la inmersión en proyectos que demandan dedicación y pasión. Por su parte, Demet Özdemir es conocida por su talento para la danza, una disciplina que requiere una conexión profunda entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y un amor por la moda, que habla de su sensibilidad estética y su aprecio por la expresión personal. Podríamos imaginar que Demet, conociendo la pasión de Can por tantas cosas, desde los autos deportivos hasta su interés por la historia y la cultura, le hizo un regalo que tocara una fibra sensible. Quizás algo que él siempre había deseado, o algo que le permitiera desarrollar aún más alguna de sus facetas, algo que resonara con su alma inquieta y su sed de experiencias significativas. Una de las hipótesis que más ha circulado y que suena más convincente, es que el regalo estuvo relacionado con un proyecto personal de Can Yaman, algo que él tenía en mente desde hacía tiempo pero que quizás le faltaba el impulso o los medios para llevarlo a cabo. Piensen en un viaje soñado, una experiencia que siempre quiso vivir, o incluso una inversión en algo que significara mucho para él. Podría ser algo relacionado con la naturaleza, con la aventura, con alguna causa que le interese. Demet, al ser una persona observadora y detallista, habría captado esa inquietud, esa chispa de deseo en sus ojos, y habría decidido sorprenderlo de una manera inolvidable, demostrando así no solo su afecto, sino también su aguda comprensión de sus aspiraciones más profundas. Imaginen la posibilidad de que fuera la financiación de un viaje de exploración a un lugar exótico que él mencionara en alguna conversación, o la adquisición de un equipo especializado para alguna de sus actividades deportivas favoritas, o incluso el apoyo a un pequeño proyecto de emprendimiento que él tuviera en mente.
La idea de un regalo que impulse un sueño personal es profundamente romántica y digna de admiración. Otra vertiente de esta historia apunta a que el regalo fue un gesto simbólico. Algo que representara el vínculo que los unía, o que representara un anhelo compartido. Por ejemplo, si ellos compartían un sueño en común, un proyecto futuro, o simplemente una visión del mundo, el regalo podría haber sido una representación tangible de esa conexión. Imaginen un objeto que encapsule esa idea, algo que les recuerde constantemente lo que significaban el uno para el otro. Podría ser una pieza de arte única, quizás creada por un artista emergente que ambos admiraran, o un libro antiguo con una dedicatoria especial, o incluso algo tan sencillo como una colección de sus canciones favoritas, cuidadosamente seleccionada y presentada de una manera artística. La belleza de un regalo simbólico reside en su capacidad para evocar emociones y recuerdos profundos, trascendiendo el valor monetario y convirtiéndose en un tesoro emocional. Y luego está la opción, siempre presente en el mundo de las celebridades, de que el regalo haya sido algo relacionado con la filantropía. Ambos son jóvenes influyentes, y es posible que Demet haya querido honrar a Khan de una manera que beneficiara a otros. Podría ser una donación a una causa que él apoyara, o la creación de un pequeño proyecto benéfico en su nombre. Esto encajaría con la imagen de dos personas con corazones nobles y un deseo de hacer el bien, una faceta que los fans aprecian enormemente. Imaginen que Demet, al saber del interés de Khan por la protección de los animales, por ejemplo, hubiera hecho una donación significativa a un refugio o hubiera iniciado una campaña de concienciación en su nombre. O si Khan tuviera alguna conexión especial con una comunidad en particular, Demet podría haberle regalado el inicio de un proyecto de ayuda a esa comunidad. Esta posibilidad añade una capa de altruismo y nobleza a la narrativa, haciendo del regalo algo aún más admirable. Lo que hace que esta historia sea tan intrigante es la falta de confirmación oficial. Como dije antes, la vida privada de las estrellas es un terreno delicado. Y aunque los fans anhelan conocer cada detalle, las celebridades suelen ser muy cautelosas a la hora de compartir información personal. Por lo tanto, esta anécdota del regalo se ha movido en el ámbito de los rumores y las especulaciones, alimentada por los propios seguidores que buscan una conexión más profunda con sus ídolos, tratando de descifrar las pistas y crear sus propias interpretaciones. Es la naturaleza misma de la fama, donde la curiosidad del público a menudo supera la transparencia de las estrellas. Pero, ¿por qué este regalo se considera el más increíble? La clave está en la intención, en el pensamiento detrás del gesto. Un regalo increíble no es necesariamente el más caro, sino el que demuestra un conocimiento íntimo, un amor genuino, una comprensión profunda de la persona que lo recibe. Si Demet Özdemir eligió un regalo que resonara con las aspiraciones más profundas de Can Yaman, o que simbolizara algo de gran valor sentimental para él, entonces sí, podríamos hablar de un regalo verdaderamente increíble. La increíbleidad de un regalo no reside en su ostentación, sino en su capacidad para tocar el corazón, para hacer sentir a la otra persona vista, comprendida y valorada en su esencia más pura. Piensen en Can Yaman con todo su éxito, con todas las comodidades que puede permitirse. ¿Qué podría sorprenderlo verdaderamente? Algo que venga del corazón, algo que le demuestre que alguien lo ve más allá de la estrella de cine, que conoce sus anhelos más privados, sus sueños ocultos, sus miedos silenciosos. Quizás fue un regalo hecho a mano por ella misma, algo que implicara horas de dedicación y un toque personal inconfundible. O algo que ella misma diseñó o concibió pensando exclusivamente en él, plasmando su conocimiento de sus gustos y pasiones. Eso, sin duda, sería algo memorable, un testimonio tangible de un cariño profundo y un entendimiento mutuo. La idea de un regalo artesanal o personalizado siempre evoca una conexión más íntima y auténtica. O quizás, y esto es pura especulación, pero a veces los rumores surgen de fragmentos de verdad, el regalo estuvo relacionado con un viaje. Imaginen que Demet le regaló a Can una experiencia única, un viaje a un lugar que él siempre soñó visitar, o una actividad que siempre quiso hacer pero no había tenido la oportunidad. Podría ser algo tan emocionante como un vuelo en globo sobre Capadocia al amanecer, con vistas espectaculares de los paisajes lunares, o una expedición a la Patagonia para explorar sus glaciares y montañas, o incluso una clase privada de algo que a él le apasionara intensamente, como la fotografía de paisajes remotos o la restauración de coches clásicos. La vida es una colección de experiencias, y un regalo que amplía ese repertorio de vivencias es sin duda invaluable.
Lo fascinante de estas historias es cómo alimentan nuestra imaginación y nos permiten idealizar un poco a nuestras celebridades favoritas. Nos gusta pensar que entre ellos existió esa conexión especial, esa complicidad que se traduce en gestos tan significativos. Y aunque no tengamos la confirmación definitiva, la persistencia de este rumor nos dice algo. Nos dice que hay una historia, o al menos una percepción de una historia, que ha calado hondo en el imaginario colectivo de los fans, un anhelo de ver a sus ídolos felices, conectados y expresando su afecto de maneras profundas y memorables. Los rumores en este sentido se convierten en una forma de narrativa colectiva, una forma de mantener viva la fantasía de una relación ideal. Lo que sí sabemos, y esto es un hecho, es que la relación entre Demet y Can, ya sea de amistad, de compañeros de trabajo, o de algo más, dejó una huella imborrable en sus carreras y en la memoria de sus seguidores. Su interacción en pantalla era eléctrica, esa chispa que hizo que millones de personas se enamoraran de Sanem y Can, y eso, en sí mismo, es un regalo para el público. La química que compartieron no se reduce a las escenas escritas, parece haber emanado de una conexión genuina, de una apreciación mutua de sus talentos y personalidades. Y si a eso le sumamos la posibilidad de que Demet le haya hecho a Can un gesto tan especial, entonces la narrativa se vuelve aún más rica y cautivadora, tejiendo capas de significado a su ya legendaria asociación. Para concluir, aunque no podamos nombrar con exactitud el regalo más increíble de Demet Özdemir para Can Yaman, la especulación en sí misma nos invita a reflexionar sobre el significado del amor, la amistad y los gestos significativos. Un regalo increíble no se mide en euros o dólares, sino en la profundidad del sentimiento que lo inspira y en la resonancia que tiene para quien lo recibe. Si los rumores son ciertos y Demet le dio a Can algo que tocó su alma, que cumplió uno de sus sueños, o que representó su conexión de una manera profunda, entonces sin duda ha sido uno de los gestos más memorables del mundo del espectáculo turco. Un acto que, más allá de la fama y la fortuna, habla de la belleza de la conexión humana y la capacidad de un gesto sincero para dejar una marca imborrable. ¿Y a ustedes, qué les gustaría pensar que fue ese regalo? ¿Tienen alguna teoría favorita? ¿Qué les inspira la idea de Demet haciendo un regalo tan especial para Can? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can y disfrutan de las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de misterios, datos curiosos, análisis profundos y lo mejor del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta fascinante exploración, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.